El primer ejercicio a resolver de balanceo va a corresponder con el caso de un balanceo estático. ¿Por qué hablamos de balanceo estático? Ya que la masa que hay que incorporar, por así decirlo, o bien sustraer, como van a tener algún ejemplo para realizar ustedes, se debe colocar en el mismo plano en el cual se encuentran los elementos desbalanceados, por así decirlo. ¿Sí? O sea, todos los momentos, no hay momentos que se generen fuera del plano, con lo cual se va a resolver, este tipo de ejercicios se resuelven con una sumatoria de fuerzas en el plano. Bien, entonces, para ello es un ejemplo por ahí conceptualmente que tiene sus trampas, pero es bien completo el ejemplo que elegí para este caso, por así decirlo. Bien, pasemos a la lectura del ejercicio. Un ventilador de techo tiene 3 aspas rectangulares equidistantes entre sí de 46 centímetros, perdón, me quedó pies ahí cuando lo cambié de unidades, 46 centímetros por 8 centímetros, que nominalmente pesa cada uno 9 kilogramos. Sin embargo, las tolerancias de fabricación provocan que el peso de las aspas varíen hasta más o menos 5% del peso nominal. Y además, la precisión del montaje de las aspas variará la ubicación del CG con respecto al eje de rotación en más o menos 10% del diámetro máximo de las aspas, o sea, del diámetro del ventilador. Lo que nos pide es calcule el peso del contrapeso de acero más grande necesario, o sea, la peor situación que se puede dar, en un radio de 50 milímetros requerido para balancear estáticamente. Piensen que las aspas están todas en el mismo plano, entonces es un balanceo estático. Para balancear estáticamente el peor ensamble, como digo, de las aspas, si el radio mínimo de estas es de 15 centímetros. O sea, el radio de montaje donde se montan las palas es de 15 centímetros. O sea, es el radio del motor o del rotor donde se montan las aspas. Entonces, bien, para ello vamos a empezar, voy a dejar la filmina para ir volviendo donde tengo los datos resumidos, ¿sí? Y vamos a ir alternando entre la hoja para hacernos una idea de cómo es esto. Primero dibujemos un pequeño esquema y hagamos un par de cuentas dimensionales. Tendríamos nuestro rotor y tendríamos cada aspa montada en el rotor, sería el caso. Bien, cada aspa montada en el rotor. Si están equidistantes las aspas, entre ellas entre cada aspa va a haber 120 grados. El valor R0 vamos a denominar al radio del rotor, dijimos que era 15 centímetros, vamos a trabajar todo en milímetros, en unidades ingenieriles, con lo cual, tenemos 150 milímetros. Después teníamos el largo de las aspas, el cual el largo de las aspas era de 460 milímetros. Bien, vamos a numerar las aspas por conveniencia, por ejemplo, aspa 1, aspa 2 y aspa 3. Y lo que nos interesaba, que habíamos dicho, era el diámetro máximo. Bien, entonces el diámetro máximo va a ser el 2 veces la suma de, piensen que podría haber una aspa acá también, ¿no? Entonces el diámetro nos va a dar 2 veces el largo de las aspas más el radio del rotor, con lo cual este valor es 1220 milímetros. Si vamos al resumen de los datos, tenemos que el delta del CG es más o menos 10% del diámetro
máximo del diámetro CG, a ver qué dice entre paréntesis, el centro de rotación de las aspas se encuentra desplazado del teórico hasta el 10% de la circunferencia que contiene los CGs de las tres aspas. Esto no es correcto, en realidad lo que es correcto es que está incluido, dice estrictamente el 10% del diámetro máximo de las aspas. Con lo cual el delta RCG va a ser 122 milímetros. Y a su vez, para poder hacer las cuentas, también vamos a tener que calcular el RCG de cada aspa. ¿Sí? Necesitamos saber dónde está el CG de cada una de estas aspas. Por supuesto que va a estar AR0 más la longitud de las aspas dividido 2, lo cual nos da unos 380 milímetros. Bien, este es el otro CG de cada una de ellas. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es un análisis, estamos haciendo un análisis del peor caso, con lo cual sabemos que va a haber variaciones por el peso de las aspas. Recordemos, la masa de las aspas era 0,9 más menos el 5% de 0,9, que es 0,045 kilogramos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una superposición de dos efectos. Vamos a tener un efecto A, que es el desbalanceo por la variación de pesos de las aspas. Y B, vamos a tener, como decía, el segundo efecto va a ser el desbalanceo intrínseco del CG, que se debe a que no coincide el CG con el centro de rotación. Sería pensar algo así como que el plato en el cual se montan las aspas, su centro no está correcto, ¿sí? Tiene una desviación de hasta, no sé, 122 milímetros, lo cual es una barbaridad, pero bueno, tiene hasta esa desviación. O sea, es una barbaridad respecto a R0, pero bueno, como que hicieron muy mal el agujero del centro, ¿sí? Ese es el concepto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar analizando el caso A, bien, el desbalanceo por el peso de las aspas. El efecto A, disculpen, pues vamos a sumar, el efecto A. En este efecto A puede haber dos casos extremos, que hay que analizar cuál es peor. El caso 1, que va a ser dos paletas con masa en exceso y una paleta en defecto. Y el segundo caso va a ser una paleta nominal, una en exceso y una en defecto. Respecto a todo esto a la masa nominal, por supuesto, estamos hablando. Entonces, vamos a hacernos antes de calcular estos valores, sí, ahora voy a hacer un sistema de dos columnas más o menos, voy a tratar de ir respetándolo para estos casos. Primero vamos a calcular las masas, ¿sí? Pensemos en este esquema por ahora, que no tiene sistema de coordenadas. Ahora vamos a poner un sistema de coordenadas para poder hacer las cuentas, pero pensemos en este sistema. Entonces, arbitrariamente, para el primer caso, definimos que la paleta 1 está por exceso, kilogramos, la paleta 2 también está por exceso,
y la paleta 3 está por defecto. En el otro caso vamos a asumir que la paleta 1 está en un valor nominal, la paleta 2 está por exceso, kilogramos, y la paleta 3 está por defecto nuevamente. Bien, entonces ahora sí necesito, para seguir avanzando con las cuentas, vamos a ver cómo lo resolvía el libro para hacernos una idea. ¿Qué es lo que necesito? Voy a tener que, este es el esquema que voy a plantear, la figura de la izquierda. Cada masa por el radio, por la velocidad, me va a generar una fuerza centrífuga que me va a desbalancear el sistema. Justamente son 3 paletas, con lo cual necesito definir un sistema de coordenadas. Las masas ya las tengo calculadas para cada uno de los casos, pero necesito las coordenadas de los centros de gravedad. Bien, entonces vamos a plantear el siguiente esquema. Vamos a considerar que el centro de masa de la primera paleta está alineado con el eje X y las otras dos están a más 120 grados y menos 120 grados respectivamente. Más X y este 120 grados positivo, menos 120 grados. Esta es la masa 1, esta es la masa 2 y esta es la masa 3. Por geometría vemos que el Rx, o sea, el vector desde el centro del sistema de coordenadas hasta el centro de masa o el centro de gravedad de la paleta Y, se va a calcular como el valor del RCG de las aspas que habíamos calculado, RCG de las aspas, por el coseno del ángulo respecto a X de esa aspa, y el RY, o sea, lo mismo en la dirección Y, se va a calcular con el seno de alfa. Entonces podemos hallar los valores para todas las paletas, ¿bien? En X y en Y. Rx1, Rx2, Rx3. Rx1 va a ser 380 milímetros porque está alineado con el eje X. Ri1, perdón, va a ser 0 porque está alineado. Ri2 vamos a ver qué valor. Ri3 vamos a ver qué valor. En X, M2 y M3 van a compartir la coordenada de menos 190 milímetros. Menos 190 milímetros. Y en Y van a ser opuestas. 329,1 milímetros menos 329,1 milímetros. Bien, el otro dato que no registramos, pero que si vamos a el resumen podemos ver dónde se van a colocar los contrapesos, que va a ser nuestro interés. Bien, el R del contrapeso va a ser 50 milímetros. Entonces, si volvemos a nuestro esquema, este sistema lo vamos a balancear con una masa de contrapeso ubicada a un RC de contrapeso, que dijimos que era 50 milímetros, y vamos a también tener que definir el ángulo θ al cual se va a ubicar dicha masa. Bien, nosotros vamos a deducir las ecuaciones, pero si nos basamos en la teoría, vamos a calcular el producto MB por RB en X y en Y. Esto ahora vamos a ver que estas cuentas salen de plantear el equilibrio de fuerzas en X y en Y. Seguidamente vamos a poder calcular el ángulo al respecto al cual se tiene que colocar esta masa, y vallando el producto, haciendo suma mediante los cuadrados de suma pitagórica, podemos hallar el producto total MB por RB, que lo vamos a dividir por RC, que es donde se va a colocar la masa extra, y podemos obtener directamente
el valor de la masa a colocar para balancear el sistema en alguno de estos dos casos que planteamos para el efecto B, que eran de 2 paletas en exceso y una en defecto, o una nominal, una más y una menos. Entonces, de todas maneras, en todos los casos, como dije, cómo se hallan estas ecuaciones. Estas ecuaciones se consiguen a partir de plantear el equilibrio de fuerzas. Entonces, si planteamos la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, nos damos cuenta que M1, importante, M1 por R1 por omega 1 al cuadrado, todos van a estar multiplicados por omega 1, con lo cual la velocidad de giro en un balanceo estático no interviene. Entonces, directamente ese parámetro no lo voy a incluir. Entonces, es básicamente M1 por RX1 más M2 por RX2 más M3 por RX3 más la masa de contrapeso por el radio de contrapeso en X, esto en relación no la sabemos, es igual a 0. Con lo cual la masa de contrapeso por el radio del contrapeso en X va a ser menos M1 por RX1 más M2 por RX2 más M3 por RX3. Menos, perdón. Siempre menos en ambos casos, porque estoy pasando el término hacia el otro lado. Menos. Repetimos el proceso en I, sumatoria de fuerzas en I es igual a 0 y va a ser M1 por RI1 más M2 por RI2 más M3 RI3 más MC por RCI. Despejamos. MC por RCI es menos M1 por RI1 más M2 por menos M2 por RI2 menos M3 3 por RI3. ¿Sí? Como dijimos, el ángulo ahora al cual hay que poner esta masa lo vamos a sacar a partir del arco tangente de MC por RCI sobre MC por RCX. Acá abro un paréntesis para acotar, importante. Volvamos a la presentación. Para calcular correctamente este arco tangente, no podemos usar la definición estándar de arco tangente porque solamente está definida para valores entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 en ambos casos. Necesitamos usar una función o otra correlación matemática que es programable y la tienen tanto Excel como MATLAB, que es ATAN2, la cual me devuelve valores entre pi y menos pi, o lo que es equivalente de 0 a 360 grados en función del signo de X. Entonces me va a ubicar correctamente el ángulo θ. Si no, me le va a dar solamente un ángulo entre más 90 y menos 90 y no me va a dar la posición correcta. Bien. Y como dijimos, volviendo a la ecuación, de esta manera calcularíamos el ángulo si estuviera solamente el efecto A, y la masa del contrapeso la calcularíamos como el producto total dividido el radio arbitrario que hayamos elegido. ¿Sí? El RC que dijimos acá. Bien. Por ahora no lo vamos a usar ese RC porque vamos a sumar los dos efectos. Hasta ahora, de esta manera, lo que hicimos es calcular el valor del producto MC por RC que necesitamos en cada caso. Vamos para que tengan los datos, los tienen igual de todas maneras resumidos en la filmina, pero vamos a pasarlos para hacernos una idea. Caso 1, caso 2. El producto para el caso 1, MC por RCX es de menos 17,1 kilogramos metro. MC por RCI es de
menos 29,62 kilogramos milímetros. 62 kilogramos milímetros. El ángulo al cual habría que poner en este caso la masa es a 120 grados. Y el MC por RC total, aplicando la raíz cuadrada, suma de los cuadrados raíz cuadrada, es de 34,2 kilogramos milímetros. Y para el caso 2, que era nominal mayor menor, MC por RCX nos da 0. MC por RCI nos da menos 29,62 kilogramos milímetros. La masa de corrección habría que ponerla a menos 90 grados respecto del eje X arbitrario que definimos, o sea, respecto al eje longitudinal de la paleta 1. Y el MC por RC total va a ser MC por RCI, menos 29,62 kilogramos milímetros. Con lo cual, de los dos casos planteados para desbalanceo debido a la variación de la masa por manufactura, nos vamos a quedar con el 34,2, o sea, con el caso 1. Y ahora tenemos que idealizar cómo vamos a evaluar el segundo caso. ¿Qué es lo que nos está diciendo el segundo caso? El segundo caso nos dice, bueno, el centro de masa de todas las aspas, ¿sí? O sea, que sería este centro de masa reemplaza, al caso de que todas las aspas estén en un valor nominal, vamos a considerarlo nominal, M1, M2, M3. Si todas están en nominal, el centro está en el centro de radio de giro de las paletas entre sí, ¿sí? Están balanceadas. Entonces, su centro de masa está ahí. ¿Cuánto vale su centro de masa? Va a valer 3 veces la masa nominal. Bien, pero ahora tenemos el problema de que el agujero del rotor lo hicieron mal. Entonces, el agujero del rotor realmente lo hicieron acá. Entonces, si el agujero del rotor lo hicieron ahí, tenemos este radio que habíamos llamado delta RCG, con lo cual el CG no está rotando respecto al sistema. Entonces debemos balancear esto. ¿Cómo balanceamos esto? Agregando una masa opuesta a este desbalanceo, MC por RC, que me compense para que el nuevo centro de gravedad esté en este punto. Bien, y el valor de esta masa MC por RC va a ser igual a 3 veces MN por delta RCG, si están en valor nominal, porque después vamos a superponer el otro efecto. Entonces, el MC, esto era el efecto B, MC por RC va a ser M1 más M2 más M3. Estrictamente lo vamos a tomar nominal porque en el otro estamos considerando el desvío de masa. Si quieren ser más específicos, me podrían tomar en la cota superior o respetar la distribución de masas del peor caso. El peor caso dijimos que era el 1, con lo cual habría que sumarle una variación de masa, porque si recuerdo bien, una era en exceso, ya eran 2 en exceso y una en defecto, con lo cual tendríamos una masa en exceso. Si quieren lo pueden hacer de esa manera. Yo lo hice con valor nominal. Esto me da 309,4 kilogramos milímetros. Bien, y se va a colocar opuesto. ¿Correcto? Como solamente me preguntaba el valor de la masa, no dónde lo voy a ubicar, la masa total que voy a necesitar ubicar va a ser básicamente la suma de el MC por RC total, lo voy a calcular como el MC por RC del caso A1 más el MC por RC del efecto B. Esto me da un valor total de 363,6 kilogramos milímetros, con lo cual MC va a ser el MC por el RC total dividido el RC que habíamos definido 50 milímetros, lo que nos da que la peor masa a colocar es de 7,27 kilogramos.
sea importante. Esto es más que nada por este radio y la manera que lo calculamos, que puede ser hasta 122 milímetros. Está muy, muy mal hecho el agujero del centro. ¿Sí? Fíjense que este es el efecto que más pondera sobre este, que es el 10%. O sea, la variación de las masas de las aspas ni se compara con el efecto de no conocer bien el agujero de centro. ¿Sí? Para concluir, tienen en la filmina subida, por supuesto, los resultados finales. Si sería de su interés, tendrían que tener en cuenta que si quisieran calcular el ángulo θ final, deberían sumar el caso 2, que se coloca el ángulo a menos 120 grados, y hacer la suma vectorial con un caso colocado. Deberían asumir un ángulo respecto al cual está corrido el centro de coordenadas respecto al eje X que plantearon sobre al eje X que plantearon sobre el aspa 1. ¿Sí? Yo, como ese dato no lo teníamos, simplemente me limité a calcular la masa necesaria, sin hacerlo vectorial, asumiendo que el desbalanceo va a coincidir con menos 120 grados. Me refiero al desbalanceo por el mal realizado del agujero de centro, va a estar ubicado alineado a 120 grados. Si no, podría ser peor o mejor. Me refiero a ayudar o no ayudar el desbalanceo de masa respecto al desbalanceo debido a la mala ubicación del centro de rotación. O sea que el centro de rotación no coincide con el centro de masa de las paletas en valor nominal.